Y hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión traemos un video para la clase de matemáticas explicando los ángulos. No olvides darle like al video, suscribirte si no lo has hecho, me ayudaría de mucho, y que no se te olvide también activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que yo suba un nuevo video. Así que rápidamente vamos con la explicación de qué es un ángulo y cómo dibujar un ángulo. Vamos a comenzar entonces con la definición de un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Vamos a tomar una de las muchas definiciones que tiene ángulo. Más que todo una definición geométrica es la parte del plano formada por dos semirrectas, o también llamadas segmentos, que tienen un origen en común. Por ejemplo, aquí podemos ver dos ejemplos de ángulos. Tenemos, como decía la definición, formada por dos semirrectas, ¿verdad? Y aquí podemos ver una y aquí podemos ver la otra. Y que tienen en común un origen. Fíjense que aquí las dos rectas se cruzan. Este cruce es el origen. Aquí podemos ver otro ángulo. Fíjense, tenemos una semirrecta, o también llamado segmento, y otro segmento que parte el segmento de abajo. Fíjense que aquí formaríamos dos ángulos. El del lado izquierdo, este de acá, que está marcado aquí, y el del lado derecho, que está marcado acá. ¿Cuál es el punto de origen en común? Es este. Aquí donde se cruzan las dos rectas. Tenemos ahora las partes de un ángulo. Un ángulo tiene varias partes. Está el vértice, están los lados, o también llamados segmentos. Está el ángulo 1 y el ángulo 2. Para una mejor observación o explicación de los lados o de las partes de un ángulo, tenemos este ejemplo. Fíjense que aquí está el ángulo, ¿verdad? Entonces vemos que a una recta nosotros le podemos llamar lado o también segmento. Aquí está el otro lado, miren. La otra recta forma el otro lado. El punto de origen que une ambos lados se llama vértice. Usted se fija, aquí adentro se forma un ángulo, ¿verdad? Ese es el ángulo 1, que es el ángulo principal. ¿Por qué sabemos que es el principal? Por la forma en que están las rectas. Y el ángulo 2 es el que se forma por lo que sobra, ¿verdad? Por la parte de afuera, por la parte externa, miren. Ahora bien, los ángulos tienen diferentes nombres de acuerdo a la medida. Si nosotros, tenemos en primer lugar al ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Es un ángulo que mide menos de 90 grados y que mide más de 0 grados. Aquí podemos ver el ejemplo del ángulo agudo. Entonces tenemos el segmento GH, el segmento GI, que forman el ángulo, ¿verdad? El vértice es el punto G. Y fíjense que este ángulo mide 50 grados. Como 50 es mayor a 0 y es menor a 90, este es un ángulo agudo. Como número 2 tenemos al ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados y sus lados son siempre perpendiculares entre sí. Como pueden ver, este es el ángulo recto. Miren, ¿cómo sabemos que es un ángulo recto? Porque su ángulo mide 90 grados. Y fíjense que el ángulo de 90 grados se representa por un cuadradito acá, no por un semicírculo como lo hacíamos en el ángulo agudo. Observen. Y ahora observen esto. Es diferente. Así vamos a representar los ángulos rectos. Con este, así, cuadradito. Como número 3 tenemos el ángulo obtuso. ¿Cuál es el ángulo obtuso? Es el que mide más de 90 grados, pero mide menos de 180. Observemos el ejemplo. Tenemos el punto A, B y C. Entonces tenemos que este ángulo está conformado por el segmento AB y el segmento BC. Y mide 130 grados. Como 130 es mayor a 90 y menor que 180, entonces este es un ángulo obtuso. Y por último tenemos al ángulo llano. El ángulo llano es uno que mide 180 grados. Veamos el ejemplo. Fíjense que es una línea recta compuesto por el segmento LM
y el segmento MN. El punto de origen está en el centro y mide 180 grados. Ahora bien, ¿cómo vamos a dibujar nosotros ángulos? Para dibujar ángulos necesitamos este instrumento que se llama transportador. Fíjense que el transportador está compuesto, en la parte de abajo tiene los números como si fuera una regla normal. Estos números nos marcan lo que nosotros llamamos grados. Por ejemplo, estos dos ángulos, si ustedes se fijan, estos dos ángulos son iguales. Este mide 50 grados y este también mide 50 grados. ¿Cuál fue la diferencia? La posición de hacia dónde nosotros lo vamos a dibujar. Por ejemplo, si nosotros colocamos con el primero, usamos los números de abajo, miren, y lo marcamos hasta el 50 grados. Con este, usamos los números al contrario. Lo ubicamos y fíjense que aquí están 50 grados. Entonces, estos números nos ayudan para dibujar los ángulos hacia la dirección que nosotros queremos. Ahora bien, ¿cómo vamos a dibujar ángulos nosotros? Lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea, los centímetros que nosotros necesitamos para el ángulo. En este caso yo voy a hacer una línea de 6 centímetros. Miren, aquí yo tengo mi línea dibujada. Ahora, como los ángulos generalmente nosotros los dibujamos para este lado, miren. Generalmente nosotros dibujamos los ángulos así. Así es muy rara la ocasión que se hace. Generalmente lo hacemos más así. Entonces vamos a trabajar con ángulos así, ¿de acuerdo? Entonces vean, como lo voy a trabajar yo abiertos hasta ese punto, ¿verdad? Vamos a ubicar, fíjense que el transportador tiene aquí una abertura. En algunos casos tiene un circulito o tiene un signo más, o tiene algo ahí, algo diferente al transportador. Eso nos indica que aquí es el centro del transportador. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ubicar esta abertura en la parte que nosotros queremos dibujar el ángulo. Entonces vean, fíjense que yo voy a colocar el inicio, la abertura del transportador en este punto de aquí, en el inicio de la línea. Aquí me queda ubicado, miren, para que la línea me salga recta, porque puede ser que alguien lo coloque así, pero está mal, está pando. Entonces vean, voy a ubicar la línea del 180 a que me quede aquí encima sobre la línea que yo dibujé, miren, y aquí yo tengo la línea recta. Y de aquí solo dibujamos, marcamos los grados que queremos. Por ejemplo, el de 40 grados. Entonces vean, comenzamos con 0, 10, 20, 30, 40 grados. Marcamos en la línea donde marca el 40. Hacemos un puntito para guiarnos. Quitamos el transportador y luego solo unimos. Miren. Y así sería un ángulo de 40 grados. Ahora bien, para un ángulo recto vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer una línea. Yo voy a marcar aquí la mitad, pero no es necesario, ¿verdad?, hacer la mitad. Fíjense que aquí, como es una línea recta, un ángulo llano, entonces yo hice un puntito para que me marcaba la mitad. En ese puntito yo me voy a guiar, voy a colocar la abertura que tiene el transportador. Ahí, fíjense que me queda ahí el puntito justamente a la abertura. Fíjense que la línea del 180 queda en orden con la línea, al igual que este 180 de aquí. Significa que ahí yo lo tengo recto. Marcamos el 90, miren, aquí está el 90, solo hay un 90. Marcamos esa línea, me lo marca aquí. Hacemos el punto de referencia, miren, un punto que nos guía que ahí está el 90. Y lo que hacemos es unirlo. Y así quedaría el ángulo de 90 grados. Tenemos un ángulo de 90 grados aquí. Y aquí también serían 90 grados. Si solo quieren hacer una parte, pues simplemente borrarían esta línea de acá. Y solo le quedaría esta parte de acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos con un ángulo obtuso.
Vamos a hacer lo mismo. Primero trazamos una línea. Miren, voy a trazar una línea. Voy a poner, siempre voy a tomar de referencia este punto de aquí, este punto de acá. Voy a poner el transportador en el centro del transportador, ¿verdad? Con la línea, el inicio de la línea. Y fíjense, aquí siempre vamos a tomar en cuenta que la línea del 180 quede en orden, en colocación con la línea que dibujamos. Observen. Aquí está el inicio de la línea, el centro del transportador, y el 180 está en línea con la línea, valga la redundancia. Entonces aquí yo sé que el transportador está colocado de forma correcta. Recuerden que los obtusos tienen más de 90 grados. Por ejemplo, vamos a dibujar uno de 160. Entonces, siempre tomando referencia a los de abajo, ¿verdad? La segunda línea. Vamos a buscar donde diga 160. Que está aquí, miren, 160. Entonces marcamos la línea, marcamos el punto de referencia de los 160. Me quedaría ahí, miren, aquí está el 160, entonces el punto de referencia me quedaría ahí. ¿Y qué hacemos después? Solamente trazar línea. Observen, este de acá entonces es el ángulo que mide 160 grados. Esto ha sido todo el video de hoy. Gracias por habernos visto. Nos vemos a la próxima y chao chao.